Gómez Rivera, que es compañera de ustedes. Y que nos da mucho gusto que se integren. Ustedes, como saben, y en la mañana lo estábamos platicando, el espacio es un evento que es para los alumnos de la ley, los profesores y egresados, y ustedes tienen la oportunidad de presentar este tipo de ponencias de las materias e investigaciones que lleven a lo largo de la carrera. Es realmente para nosotros un honor que alumnos vengan y nos pidan espacio para poder presentar con nosotros, y les hemos preparado una retrospectiva en los planes de estudios de la ley y la constante innovación. Nosotros finalmente preparamos esto porque sabemos que estamos celebrando los 30 años de la licenciatura, y creo que es importante que aquí pues sabemos gente de planes de estudio pues del viejito como nosotros, o del plan 2000, y por supuesto los chicos de primero y tercero que ya tienen el plan nuevo. Quisimos hacer una retrospectiva de cómo fue la ley innovando a través de estos 30 años, ¿no? Que se dice muy fácil, pero que sabemos que ya pasó muchísimo tiempo y que nos falta todavía mucho más, ¿no? Entonces, voy a comenzar yo con una etapa muy rápida de contextualización de la creación de la ley. Entre los años del 78 y 79, el Centro de Idiomas Extranjeros, en este caso el CIE, así se le llamaba, no CEI como ahora, de la entonces Enepacatlán, estaban llevando diferentes acciones para poderles dar a los alumnos la oportunidad de tener cursos de inglés y de muchos otros idiomas. Sin embargo, también lo que estaban tratando de conseguir era dar apoyo a los profesores de idiomas del mismo centro y de las escuelas que están cerca de Naucalpan, y recopilaban también información acerca de diferentes aspectos de la formación de profesores de idiomas extranjeros en México. Esto es porque en ese entonces, hace muchos años ya, en el 78, 35 años, no había la profesionalización de la docencia, es decir, no había una licenciatura en inglés o en la enseñanza de inglés como la nuestra, pero tampoco en estudios que certificaran a los profesores para poder impartirlo a nivel licenciatura. Entonces eso finalmente es un parteaguas, porque lo que hacen una serie de personas es ver qué se había hecho, ¿no? Eran unos cursos que ya estaban implementados, como el curso de actualización de lingüística teórica y aplicada para los profesores del CIE Acatlán, el curso de actualización para maestros de idiomas en las escuelas aledañas a la ENEP Acatlán, o bien cursos de inglés para profesores que ya ejercían la docencia, ¿no? Como tal. Eso es lo que ellos ofrecían en ese entonces. No era una licenciatura, sino meros cursos de didáctica y de metodología, para que finalmente todo lo que ellos sabían lo pudieran aplicar en el mismo centro de idiomas. En México había algunos estudios relacionados, por ejemplo, la maestría en lingüística aplicada del CELE aquí en la UNAM, la licenciatura en lengua y literatura modernas inglesas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la licenciatura en inglés de la Universidad Veracruzana en Jalapa, la licenciatura y maestría para profesores de inglés de la Escuela Normal Superior, y el curso de formación de profesores de idiomas del Instituto Politécnico Nacional. Esas eran como las opciones que en el 78 al 80, términos de esa década, existían y que no eran como tal una licenciatura. Sin embargo, en el extranjero ya nos llevaban a un poco de ventaja, porque existían diferentes materiales referentes a la licenciatura, Bachelor of Arts, y la maestría, Master of Arts, en varias universidades norteamericanas. Estaba la licenciatura y maestría en lingüística aplicada de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, en Moscú, Rusia. Estaba unos estudios también que se llamaban Pedagogía en Inglés en la Universidad de Chile, en Valparaíso. Estaba el bachillerato, la licenciatura y el programa para profesores de inglés por la Universidad de San José en Costa Rica. Entonces, finalmente nos podemos dar cuenta que sí nos llevaban algo de ventaja, porque ya tenían programas de licenciatura e incluso de maestría, a diferencia de los cursos que se ofertaban en la FES o en la UNAM, ¿no? Para ese entonces,
En la mañana tuvimos una profesora que, Joy Holloway, fue fundadora de la licenciatura, y ellos se juntaron para ver un análisis, o para llevar a cabo un análisis de los planes de estudios de ese entonces, para ver la situación en México. Por ejemplo, la maestría en lingüística aplicada se reconocía, por supuesto, porque tenía calidad, tenía importancia y tenía un alcance, ¿no? Se estimaba que, por supuesto, iba a jugar un papel fundamental, dado que los egresados de la maestría podrían ser futuros profesores de la licenciatura, ¿no? La licenciatura en Lengua y Literatura Modernas Inglesas valoraba y reconocía, por supuesto, todos los esfuerzos por tener 3 áreas de especialización, que era el análisis literario, la traducción y la didáctica. Sin embargo, sabemos que esas no son nuestras áreas hasta el momento, ¿no? Entonces, se encuadraban, los contenidos a ciertas áreas, más al de la didáctica. Sin embargo, no eran tan compatibles con lo que a nosotros nos compete, que es el aprendizaje, enseñanza de lenguas extranjeras, y en este caso de inglés nada más, ¿no? Es por eso que pues, se desecha la idea de partir de la maestría en lingüística aplicada, porque finalmente los alumnos de allí pues iban a prepararse para ser maestros en lingüística aplicada y que podrían trabajar como profesores de la ley. Y los de Lengua y Literatura Modernas Inglesas, hasta la fecha sabemos que el perfil es más literario que didáctico, ¿no? Estaba, por supuesto, la licenciatura para profesores de inglés en la Escuela Normal Superior, en donde todos los papeles se invirtieron. Tenían un programa completo, una fuerte carga de cursos de educación, de didáctica y de metodología en la enseñanza del idioma, pero desgraciadamente la formación en el idioma inglés era nula, ¿no? Era bastante débil. Lo vemos hasta nuestros días, en donde los profesores normalistas desgraciadamente pudieran llegar a conocer mucho de metodología, pero su nivel de inglés es bastante bajo, ¿no? Deja mucho que desear. De cualquier forma, en ese entonces, en el 79, el número de egresados de la normal era tan bajo que ni siquiera se daban cabida para satisfacer las necesidades de los profesores de inglés en la misma SEP. Entonces, pues la UNAM era imposible, ¿no? No se podía contar con esos profesores que eran egresados de la normal superior. Entonces, fíjense que lo que pasa es que se lleva a cabo trabajo colegiado de varios profesores para poder lanzar una nueva licenciatura que, por supuesto, cubriera necesidades en particular, y que además, si ustedes se van a dar cuenta, llegaron a ciertas conclusiones para abordar más de lo que se tenía. Por ejemplo, se llevó a cabo el análisis de más cursos todavía. Sin embargo, las conclusiones fueron las siguientes: solo preparaban a un nivel de técnico docente y los aspectos eran prácticos pero no globalizadores. Entonces, era más que nada dentro del salón de clases podemos llevar a cabo ciertas actividades, pero no con una visión global de lo que era el inglés en ese entonces, ¿no? La teoría sería el paso a actividades de tipo pragmático, que se dan más como fórmulas a aplicar que como posibilidades potenciales a desarrollar. Es decir, eran cursos teóricos en su mayoría, y a los alumnos les decían: debes de aprender esta lista de mercado para que puedas enseñar bien. Eso era realmente lo que se llevaba a cabo, ¿no? El método, los textos y todos los materiales que se utilizaban presentaban esquemas culturales que muchas veces eran estereotipados y que no siempre guardaban relación con la realidad de los países de habla inglesa. Si ustedes se dan cuenta, yo recuerdo cuando era niño, hace no mucho tiempo, ¿verdad? Llevábamos un libro de inglés en donde era muy estereotipado. Entonces la niña güera, Amanda, era de Estados Unidos, y la chica más morenita, Rosa, era de Ecuador. Entonces finalmente se comenzaron a dar cuenta que todos los materiales de ese entonces no se adaptaban a las características geográficas de contexto en el cual se desarrollaba la enseñanza del inglés, ¿no? Entonces, después de mucho trabajo, realmente estos profesores comenzaron a trabajar a partir del 79 en todo este análisis de información, y es para el año de 1983
cuando se presenta un primer plan de estudios, y es hasta el año siguiente, en 1984, que comienza la primera generación de la licenciatura en enseñanza de inglés. Ahí está, la ley, ¿no? Como tal. La ley, como ustedes saben, hasta nuestros días cuenta con 8 campos de conocimiento. En grandes rasgos están allí los que se consideraban en ese entonces: aprendizaje del inglés, formación en cultura y civilización, formación literaria y lingüística, formación en lingüística aplicada, formación en español, formación en educación y formación en técnicas de estudio. Si ustedes recuerdan, los que son de primero, ¿no? Y los que no también deberían de hacerlo, nosotros les dijimos, ¿no? La ley tiene ciertos campos de conocimiento en donde se integran todos los conocimientos y todas las materias de su plan de estudios. Esto era como se llamaba en ese entonces, ¿no? Estos áreas de conocimiento. Y finalmente se pasan muchos años, a partir del 84 que inicia la primera generación de la licenciatura. Eran generaciones de 50 personas, la primera de 50 a 60 personas son los que iniciaron, y solamente terminaron 18 personas de esa primera generación. Muy distinto a ustedes, ¿no? Que son 70, 80, son realmente los que recibimos año con año, y que realmente los índices de eficiencia son altos, ¿no? De eficiencia terminal, y los chicos que se van son 10, ¿no? De 80 se van 10 a lo mejor a lo largo de los 4 años. En esa primera generación de 60 terminaron únicamente 18, ¿no? Entonces creo que ha cambiado, el panorama es muy complejo, pero también es muy distinto en nuestras fechas, ¿no? Cuando apenas la carrera estaba comenzando, salen con la graciosada de que ya hay que hacer una propuesta de modificación al plan de estudios. Este tipo de proyectos son de rectoría, finalmente no es algo que el programa dice, hay que creer que ya este plan no nos gusta, vamos a cambiarlo, ¿no? Son programas o son proyectos que se llevan a cabo, y que en ese entonces, en el año de 1990, dicen, tienen que hacer una modificación al plan. Pero que creen que la licenciatura en enseñanza de inglés solo tenía 2 generaciones de egresados, porque si es del 84 al 89 y del 85 al 90, pues para ese año únicamente 2 generaciones habían salido, o sea, queremos pensar 40 personas, ¿no? Y era imposible, por supuesto, evaluar la vigencia de un plan de estudios solamente con 40 personas, ¿no? Tuvieron que esperar, por supuesto, muchos años más para que se llevaran a cabo al menos 6 generaciones más, es decir, hasta la 94 más o menos, para poder tener una información un poco más real de qué hacían los egresados. Y por supuesto, de 1979 hasta 1994-95, pues son demasiados años, y por supuesto el contexto del idioma es completamente diferente, ¿no? Vemos allí esto. El contexto socioeconómico de 1990 dice que hay 300 millones de personas que hablan inglés como lengua materna y 300 más que lo hablan como segunda lengua. Hay 100 millones de personas que hablan inglés como lengua extranjera, y hay un incremento aproximado a partir de los años 50 del 40% en el uso mundial del inglés. El inglés se usa como lengua oficial o semioficial en más de 60 países y ocupa un lugar importante en 20 países más, es decir, en 80, ¿no? Ha cambiado, fue vertiginoso, por supuesto, la forma en la que el inglés se posicionó como una lengua mundial, y vamos a ver aquí otros momentos del idioma. Es dominante y está establecido, por supuesto, en los 6 continentes. Es el idioma principal de libros, periódicos, aeropuertos, control de tráfico aéreo, negocios internacionales, conferencias académicas, ciencia, tecnología, medicina, diplomacia, deportes, competencias internacionales, incluso la música pop y toda la publicidad que vemos hasta nuestros días, ¿no? El 80% de la información en los medios electrónicos se almacena únicamente en el idioma inglés,
y hay más de 50 millones de niños que estudian inglés como lengua extranjera a nivel primaria y 80 millones más que lo estudian en nivel secundario. Entonces, toda esta información, aquellos que estaban trabajando en la modificación pues tuvieron que tomar en cuenta esto, y se tomaron en cuenta también, fíjense, a los egresados del Plan 2000 para ver cómo, del Plan 83, perdón, para ver cómo la pertinencia del programa de esos años les había dado lugar, ¿no? Podríamos ver, y hasta la fecha lo podemos seguir comprobando, que los profesores de inglés, nosotros, los ley, nos ubicamos en distintos niveles educativos y tendemos a optar por niveles medio superior y superior para trabajar, porque precisamente la ley nos prepara para esos niveles, ¿no? Si bien trabajamos, ¿no?, como decía Julie, con niños por un buen momento o en primaria, a veces secundaria, pues ya los gustos dependen de cada uno de nosotros. Sin embargo, las metodologías o los enfoques más recientes que vemos en la licenciatura van enfocados a alumnos como ustedes, de bachillerato y de universidad, ¿no? Los egresados encuentran trabajo antes de terminar la carrera, eso era en ese entonces. Ahora se puede llegar a hacer, sin embargo piden cada vez más requisitos como certificaciones o 100% de créditos, y ustedes lo han notado, ¿no? En los correos que les mando, la demanda de profesores pues finalmente ha cambiado también, y por tanto los requisitos para contratación. En ese entonces era fácil trabajar antes de terminar la carrera, y también nos dimos cuenta que los egresados participaban en actividades de coordinación y administración educativa. Si bien Liz y yo en este par de años hemos estado al frente del programa educativo, nadie nos enseña a ser administradores ni funcionarios, como les llaman, entonces es un tanto complicado. Y el plan del 83, perdón, no contemplaba esta posibilidad, y es por eso que en el 2000 se incluye esta materia que es administración educativa, para darle rienda precisamente a esas necesidades de que muchos de los egresados trabajaban como administradores o coordinadores en instancias educativas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Interesante, ¿no? Como les digo, ha cambiado, son 30 años. Uno diría, pues yo nada más voy a la escuela, y es increíble que incluso hasta nuestros días todavía le siguen diciendo, oh no, ¿a poco hay una licenciatura en eso? Pero no es un teachers nada más, o sea, tú eres hiciste un teachers. No, son 30 años de la ley, ya pasaron demasiados años, y ya nos dimos cuenta, como ustedes ahorita ven, que no fue fácil, fue picar piedra desde ese entonces. A uno les ha tocado antes, ¿verdad, Rach? A nosotros nos tocó pues, un poquito después, aunque ya tenemos muchos años por acá. Entonces, ha habido modificaciones importantes finalmente, y ustedes lo van a ver ya con 3 planes de estudio, ustedes los de primero con un programa de tutorías, un sinfín de cosas que ahora, los proyectos integradores, que eso Liz y Alina van a platicarles un poco más, de cómo toda esta innovación, que es lo que hemos tratado de rescatar en esta presentación, es lo que ha cambiado, y pues yo creo que para la mejora del conocimiento y de la formación profesional que ustedes tienen. Entonces, por mi parte, bueno, voy a ceder el micrófono a Liz y a